El rey Salomón fue un rey que vivió hace alrededor de 3000 años y considerado como el más sabio, quien conocía misterios ocultos que lo ayudaron a tener poder, riqueza y gran sabiduría. En el video a continuación les narraremos parte de lo que es el libro del rey Salomón o la clavícula de Salomón, un libro que detalla los secretos que conocía este rey. Bienvenidos a Más Misterios. El Testamento de Salomón es una obra atribuida al rey Salomón y aunque se encuentra asociada al Antiguo Testamento, ha sido rechazada y censurada tanto por los judíos como por los cristianos, no considerando la escritura sagrada. En él se cuenta quienes construyeron el templo de Salomón y parece ser que ni el Vaticano ni los altos cargos de la religión judía quieren que esto se sepa. El templo de Salomón se hallaba en Jerusalén y fue construido bajo el reinado de Salomón y terminado en el año 957 a.C. Pero no estuvo mucho tiempo en pie. En el año 586 a.C., el templo fue saqueado y luego destruido a manos del rey babilónico Nabucodonosor II. Dentro del templo, en el Santa Sanctorum, se hallaba el Arca de la Alianza, en una sala escondida sin ventanas, donde solo podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, en el día de la expiación. Ese día se llevaba la sangre de un cordero sacrificado y quemaba incienso. Lo polémico de la obra es que en ella se cuenta, no solo que los demonios construyeron el templo de Salomón, sino también cómo invocar a los poderes ultraterrenos, ángeles, demonios o dioses, para comunicarse o hacer pactos con ellos para atraer beneficios. Tanto la lengua utilizada en los rituales como los símbolos son muy antiguos y desconocidos por los practicantes. En el libro se menciona cómo el arcángel Miguel dio un anillo mágico al rey Salomón con el que conseguiría no solo dominar a los seres oscuros, a los jinn y demonios, sino también hablar con los animales y conseguir protección. A pesar de que en el texto se afirma que se trata de un relato escrito por el propio rey Salomón, los eruditos no se ponen de acuerdo ni en la fecha de su composición ni en su origen. El libro menciona cómo un demonio llamado Ornias absorbe con el pulgar de su mano derecha la energía de un joven amigo de Salomón. En ese momento, Salomón se hallaba orando en el templo y de repente apareció el arcángel Miguel, que le dio un anillo con el sello de Dios, con el que podía dirigir a los demonios. Dicen los ocultistas que el sello podía tener un hexagrama o un pentagrama, símbolos que representan la unión de los mundos material y el mundo no visible. Salomón dejó el anillo a su amigo y éste lo lanzó al demonio Ornias, consiguiendo ponerlo bajo su control. Después Salomón ordenó al demonio que se llevara el anillo y pusiera su sello al príncipe de los demonios Belcebú, asociado con el dios Baal de la religión cananea. Gracias al anillo, el rey Salomón consiguió tener bajo control no solo a Belcebú, sino a todos los seres oscuros que estaban bajo sus órdenes. De esa forma, logró construir el Templo de Jerusalén. Otra obra, a la que también se atribuye su autoría al rey Salomón, es Lemegetón, Clavícula Salomonis, cuya traducción es llave menor de Salomón o clavículas de Salomón. Dada su importancia en el ocultismo, la obra ha sufrido incontables añadidos y modificaciones a lo largo de los siglos. Y se desconoce realmente el contenido original. En la llave menor de Salomón se detallan poderosos conjuros para invocar y controlar a los ángeles, demonios y otras entidades que quedan sometidos al conjurador, que en el libro lo denomina exorcista. Hay 72 clavículas o llaves, que es la cantidad de entidades demoníacas o jinns que Salomón atrapó y encerró dentro de vasijas de barro, bronce o lámparas de aceite, para luego sellarlas mediante símbolos mágicos. En este libro, al igual que en el Testamento, se explica cómo hacer los rituales. En otras culturas del Oriente Próximo y Medio, también se menciona el gran poder que tenía Salomón sobre los espíritus, genios o demonios. Encontramos un ejemplo de ello en el libro Las Mil y Una Noches, que contiene una recopilación de cuentos de la cultura árabe musulmán, en la que se indica que Suleimán, Salomón, hijo de David, es considerado el señor de los ifrit, que son los poderosos genios del folclore árabe. También menciona que castigó a los ifrits rebeldes que se negaron a obedecer a Salomón, encerrándolos en jarrones y lámparas de aceite.
Luego los tapó con un sello de plomo, con el nombre de Dios impreso. En esos cuentos se mencionan las lámparas maravillosas. Recordemos al conocido personaje de Aladino y el genio que le concedió 3 deseos. También recordemos que en un anterior video hablamos sobre el rey Salomón, el cual poseía el conocimiento para crear una alfombra voladora. El Kebra Nagast, o la Gloria de los Reyes, libro sagrado de los etíopes, hace alusión a la alfombra voladora de Salomón. Entre los muchos dones que Dios le otorgó a Salomón, se encuentran la comprensión del lenguaje de las aves, capaz de comunicarse con ellas, además de todo tipo de conocimiento. El rey Salomón era considerado el señor de los hombres, genios y pájaros. Volaba por el aire en su alfombra mágica de seda verde, impulsada por el viento, que estaba bajo el control de la voluntad del rey. Su ejército se situaba a la derecha, los espíritus a la izquierda, y un vasto grupo de aves sobrevolaba la alfombra, dando sombra a sus ocupantes. Según las leyendas, la alfombra de Salomón podía transportar a toda su corte y al ejército, es decir, que tenía la capacidad de albergar a miles de personas. De acuerdo con el Kebra Nagast, el rey Salomón fue a visitar a la reina de Saba y a su hijo Menelik en un aparato capaz de volar que llamaban carruaje celestial. El rey y todos los que obedecían su palabra volaron en el carro sin dolor o sufrimiento y sin sudor o agotamiento. Y recorrían en un día la distancia que tomaría 3 meses en hacerlo. Esta alfombra utilizaba tecnología gravitatoria, del cual tenemos un video que realizamos anteriormente donde se habla de esta tecnología oculta. Volviendo con los jinns y demonios que Salomón controlaba gracias al anillo que poseía y otras herramientas. Se dice que, en la primera sección de la llave menor de Salomón, titulado Ars Goetia, que significa el arte de la brujería, se enseña a construir una vasija similar a las de Salomón y a usar las fórmulas mágicas para hacer la invocación. El círculo y el triángulo son usados en la invocación de las 72 entidades. Se cree que el practicante debería estar en el círculo y el espíritu invocado aparecerá dentro del triángulo. El Ars Goetia contiene las descripciones de los 72 demonios que el rey Salomón dijo haber llamado y asigna un grado y un título de nobleza a cada miembro de la jerarquía infernal, junto con el sello de cada uno. Por ejemplo, nombra al rey Baal, primer rey del infierno. Algunos dicen que es una reminiscencia de Baal y añade que manda sobre 66 legiones de demonios que agrupan a 456.000 demonios. Se le representa con 3 cabezas, de gato, hombre coronado y sapo. Pero no solo estos 72 demonios y sus legiones ayudaron en la construcción del templo de Salomón, también hubo un elemento imprescindible, la llamada mesa de Salomón. Aunque originariamente perteneció a Moisés y tiempo después fue utilizada por el rey Salomón. Al parecer fue Dios quien dio instrucciones a Moisés para fabricar una mesa de madera de acacia revestida de oro puro. Se dice que en ella se hallaba escrito el verdadero nombre de Dios, que era la clave para que funcionara. Porque al ser pronunciado por el usuario de la mesa, Dios establecía contacto con él. La mesa estaba hecha de oro alquímico, tenía algo parecido a un espejo, un objeto transparente que generaba reflejos, y parece ser que sobre la mesa con esa especie de espejo, se proyectaban imágenes del pasado y del futuro. Y con la ayuda del báculo, o cetro que poseía Salomón, se podía materializar cualquier objeto que se hiciera visible en el espejo. Esto parecía que podía abrir un portal en el tiempo. La tecnología que poseía la mesa de Salomón se parece mucho a las mesas halladas bajo los montes Buseji. Los testigos que la vieron mencionaron que cuando uno se aproximaba a alguna de ellas, se activaba una proyección holográfica que mostraba aspectos de un determinado campo científico. Y no solo eso, sino que pudieron ver el verdadero pasado de la humanidad. Otro objeto de alta tecnología que poseía Salomón era una corona o una diadema utilizada para teletransportar objetos a otro lugar. Como hemos visto, le fue entregada una tecnología muy avanzada que le permitió construir el templo.
De todo esto, deducimos que el Dios de Salomón no solo era el proveedor de una alta tecnología, sino que tenía bajo su control aparte de a los ángeles, también a los demonios, genios o espíritus. Y puso todo ello en manos de Salomón con un único fin, levantar un templo para que le adoraran sus feligreses. Pero debería tener unas características determinadas, unas medidas y una geometría que Dios le indicó. Quizás, porque esa construcción tan especial estaba hecha para almacenar la energía que los devotos desprenden con sus oraciones. Es importante recordar que Giordano Bruno, un monje italiano del siglo XVI, quemado por la Iglesia, por descubrir sus secretos, advierte en sus escritos lo peligroso que es hacer rituales y pactos con esos seres oscuros, porque los considera maestros del engaño, y con el tiempo el humano que pacta con ellos acaba siendo su esclavo. Todas las culturas antiguas mencionan la existencia de entidades oscuras. Pero en los últimos tiempos han permanecido en la sombra, se han hecho pasar por duendes, genios, ángeles, demonios, y en las últimas décadas por extraterrestres. Pero por mucho que nos engañen, al final la luz siempre vence a la oscuridad. La llave menor de Salomón, o clavícula de Salomón, contiene detalladas descripciones de espíritus, así como los conjuros necesarios para invocarles y obligarles a cumplir la voluntad del conjurador, y sigue siendo parte del ocultismo, pero aquel que lo posee debe tener mucho cuidado en utilizarlo, ya que estaría jugando con algo que en malas manos puede ser muy peligroso para el conjurador. Haznos saber lo que piensas de este libro místico y dinos qué harías si tuvieras sus secretos. Si has llegado hasta aquí, muchas gracias. Espero que nos sigas y actives las notificaciones. Regálanos un like y hasta un próximo video en Más Misterios.